Hola, buenas noches. Entonces, recuerden que lo que quedamos es que estas sesiones que sean, calculo que serán 3. Ya la semana que entra tengo que asentar las calificaciones. Recuerden también que lo que voy a hablar hoy va a ser de manera muy general. Todas las precisiones están en el banco de clases, se encuentran las grabaciones de las clases con las fotografías de todo lo que se anote en clase y además están en las notas de mi curso en supersimetría.com. Entonces voy a platicar de manera muy general a partir de donde la última clase que subí. Recuerden que terminando el paro subí 5 clases, ¿sí? Entonces a partir de ese punto voy a hablar de manera muy general de los temas que faltaban por ver. Entonces, en esa última de las clases que subí, de esas 5 clases, lo que terminaban esas clases era que habíamos visto homomorfismos de grupos de Lie. Obviamente, acuérdense que cuando uso letras mayúsculas, a partir de la G y H son grupos matriciales de Lie. Con correspondientes álgebras. Este es Phi mayúscula, este es Phi minúscula. En principio este es un mapa lineal entre álgebras, ¿no? Pero vimos una relación muy importante, no sé dónde ponerla. Esta relación entre homomorfismos x de x, x, y, lo que sea, son o pertenecen a el álgebra de Lie de G minúscula de G. Entonces, bueno, esta relación la probé en alguna yo creo que fue en la última clase de esas 5 que subí, probé esta relación. Y también probé que para un homomorfismo de grupos de Lie, existía un único homomorfismo, bueno, aquí era un mapa lineal, pero cuando se cumplía esta relación, probé también que esta Phi minúscula era además un homomorfismo de álgebra de Lie. Entonces, bueno, el punto es que un homomorfismo de grupos de Lie induce un único homomorfismo entre las correspondientes álgebras de Lie. Al revés, no se va a cumplir siempre. A veces se va a cumplir que si tengo un homomorfismo de álgebra de Lie, puedo construir un único homomorfismo de grupo de Lie, pero a veces no. Y para el caso que nos interesa, esto no se va a cumplir. Aunque lo vamos a ver más adelante, vamos a hacer que se cumpla, ¿no? Vamos a ver bajo qué condiciones se cumpla. Pero bueno, estos son los homomorfismos entre grupos y entre álgebras. Unos homomorfismos
muy destacados son algo que se llama representaciones. Entonces, una representación, ahorita lo borro esto y lo voy a esbozar, pero una representación de un grupo matricial de Lie va a ser un homomorfismo del grupo de Lie, y una representación de una álgebra de Lie pues va a ser un homomorfismo de álgebra de Lie. Entonces recuerden que GH son grupos, GH minúsculas cursivas son las álgebras de esos grupos, X, Y, a veces Z son elementos del álgebra del primer grupo que escogimos, o sea de G, y A y a veces B mayúsculas son elementos del grupo del IG. Bueno, entonces lo siguiente que seguía después de ver homomorfismos de grupos y álgebra son las representaciones. Entonces, para G, un grupo matricial de Lie, una representación compleja es un homomorfismo de grupo de Lie. Voy a denotar con la pi mayúscula una representación compleja que va del grupo a el grupo general lineal n sobre los complejos. Entonces, una representación compleja es un homomorfismo de grupo de Lie que va del grupo, el grupo general lineal, n sobre los complejos. Una representación real pues es un homomorfismo de grupo de Lie, y también le voy a poner que va de G a G, L, N, R. Algo importante aquí es que GLNC podría también pensarlo como el grupo general lineal que actúa sobre un espacio vectorial B, donde B es complejo, en este caso. Y aquí, este grupo general lineal NR lo puedo pensar como el grupo general lineal sobre un espacio vectorial B real, ¿no? Aquí B es complejo y aquí B es real. ¿Sí? La idea, el punto, nosotros, como estamos viendo grupos matriciales de Lie, tengo un grupo matricial de Lie y lo voy a representar con un grupo matricial. Aquí GLB, esto lo puedo pensar como el grupo de operadores lineales, ¿recuerdan hace mis clases? Que actúan sobre un espacio vectorial. Entonces lo importante aquí es agarrar elementos de un grupo y representarlos por operadores sobre un espacio vectorial, ya sea del caso complejo o el caso real. Estos grupos, este grupo, pues tiene un álgebra. Entonces voy a borrar esto de acá. Para las álgebras, para su álgebra, esta álgebra de Lie puede ser, en el primer caso podría ser real o compleja. De cualquier forma, yo voy a querer pensar en una representación compleja. De álgebra de Lie, ¿no?
sea, va a ser, pues como aquí usé la pi mayúscula, este es un homomorfismo del grupo de Lie, entonces su representación pues va a ser un homomorfismo de álgebra de Lie, ¿no? Va a ser pi minúscula que va de la álgebra G minúscula cursiva del grupo del Lie a pues G, L, N, C. Puedo pensar también como pues G, L, V. En este caso, como aquí es G, L, N, C, pues este espacio vectorial era complejo, esta B es complejo. Pero el punto es que no importa si estoy pensando en la representación del grupo o si estoy pensando en la representación del álgebra, cuando los pienso como un operador sobre un espacio vectorial, ya sea como grupo o como álgebra, este espacio vectorial es el mismo. Y entonces, casi todos los lugares, nosotros etiquetamos, ya nos olvidamos se olvidan en la mayoría de los libros y de los papers, se olvidan, ni les ponen estos, aparte en física, en los libros, en los papers de física, todo es una confusión de cuál es el grupo y cuál es el álgebra, pero ustedes sí van a saber, porque se olvidan de los nombres de los homomorfismos, se olvidan de estos grupos y nada más los piensan así. Y como ese espacio vectorial es el mismo, entonces nada más se etiquetan las representaciones por el espacio vectorial. Aquí como lo estoy poniendo, pues sería B. Entonces esta sería la representación B del grupo G. Y sería la representación B del álgebra de G. Pero en los cursos de física es un relajo completo. Pero la razón de que a veces si siguieran un paper o un libro, estarían haciendo las cuentas y dirían, pues es que no sale, porque lo definen para los grupos y casi todos los cálculos los hacen en el álgebra, pero no te avisan. Bueno, eso sería una representación compleja. No sé si valga la pena escribirlo, pero una representación real del álgebra, obviamente, aquí el álgebra puede ser real o compleja. Ya sea que el álgebra sea real o compleja, puede tener una representación compleja. Si es álgebra real, puede tener una representación compleja. Si es una álgebra compleja, puede tener una representación compleja. Pero si el álgebra es real, acá, esta es una representación compleja. Para el caso de una representación real, pues tendría que G real, una representación real, es una representación de álgebra de Lie, pues es un mapa de G a G, L, N, B con B real. ¿Sí? Entonces estas son como las representaciones de un grupo o de su álgebra, son homomorfismos del grupo de Lie o de álgebra de Lie. Las que nos van a importar la mayoría de las veces son las representaciones complejas del grupo y las representaciones complejas del álgebra. O sea, voy a borrar esto. Dentro de estas representaciones, de las representaciones, hay tres muy importantes. Entonces vamos a tener primer caso, vamos a tener la representación trivial. ¿Cuál va a ser la representación trivial de
un grupo de Lie. Bueno, lo decía, parece tonto que si tengo un grupo matricial lo esté representando en términos de T-matriz. Originalmente estas representaciones pues se usan también para grupos de Lie que no son matriciales, ¿no? Entonces, cuando tienes un grupo no matricial, pues es importante tener una representación matricial, sobre todo para que lo veas como un operador sobre un espacio vectorial. Pero aún en el caso de que nuestros grupos ya son matriciales, es muy importante tener representaciones matriciales, como vamos a ver. Y es importante porque depende cómo actúen sobre qué espacio vectorial. Entonces la representación trivial pues va a ser para un grupo matricial, como siempre. Lo dejé destapado mucho tiempo. Pues para un grupo matricial de Lie, su representación trivial pues va a ser un homomorfismo del grupo de Lie que va de G a G, L, 1C. ¿Sí? Aquí, ¿cuál va a ser? Acuérdense que era pasar un homomorfismo del grupo de Lie, del grupo al grupo general lineal sobre un espacio vectorial. En este caso, el espacio vectorial son los números complejos. Entonces, a cualquier elemento del grupo, la representación trivial me lo va a mandar a la identidad. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Esto es para el grupo. Para el álgebra, vamos a tener, ponemos la minúscula, vamos a pasar del grupo y esto va a ir pues a G, L, 1C, nunca me sale el paréntesis de este lado. De manera que aquí un elemento del álgebra, ¿a quién tiene que ir? Acuérdense que para pasar del álgebra al grupo tengo que exponenciarlo, tiene que estar ahí para todo T. Pero entonces, ¿qué elemento del álgebra cuando lo suba al grupo me da la identidad? Pues es 0. ¿Sí? Entonces, la representación trivial del álgebra de Lie, de un grupo matricial de Lie, cualquier elemento del grupo me lo manda a la identidad y cualquier elemento del álgebra me lo manda a 0. ¿Sí? Ok. Vamos a ver la siguiente representación, que es, lo voy a escribir. Segunda representación, en matemáticas se llama representación estándar. En física se llama también representación vectorial o fundamental. Entonces, esta representación estándar va a agarrar a mi grupo matricial de Lie. En general es a un grupo de Lie, pero como todo lo estamos haciendo para grupos matriciales de Lie, a un grupo matricial de Lie, y lo que va a hacer la representación estándar es
incluirlo en GLNC. Recuerden que todos los grupos matriciales de Lie son subgrupos de GLNC. Todo lo que hace la representación estándar, si lo pudiera poner así como un dibujito, que esto es G, y aquí tuviera todo GLNC. Voy a intentar hacer este mismo dibujo acá. Ay, no son iguales. Voy a hacer mejor una bolita para que sí me salga. Pues acá tengo G. Ni con bolita me salió igual. Pero bueno, entienden, ¿no? Lo que hace es la representación estándar, agarra el grupo y lo copia en GLNC. Todos los grupos matriciales de Lie son subgrupos de GLNC. Entonces nada más lo que agarra la representación estándar es copiarlo y meterlo, incluirlo. Por eso puse esta curvita. Estamos incluyendo el grupo en GLNC, que tenía que ser de todas maneras un subgrupo. Entonces nada más el dibujito es para que quede clara la idea. Y lo que hace a un elemento A del grupo, pues me lo manda a A. O sea, pide A es A. Aquí lo puse así, agarro la A y la mando a A. O podríamos poner aquí, pide A igual a A. Y como vamos a ver ahorita, aunque esto podría ser para un grupo que a lo mejor no es necesariamente un grupo matricial, acá, pero voy a usar esta notación para que se vea explícitamente qué pasa. ¿Sí? Como esto tiene que ser, lo tengo que poder poner necesariamente como un grupo general lineal que actúa sobre un espacio vectorial, entonces aquí agarro mi elemento del grupo, lo incluyo, bueno, lo escribo por la representación, lo puedo representar como un operador que actúa sobre un espacio vectorial. Entonces aquí tengo mi elemento del grupo y aquí tengo ya como que muy a modo una notación donde veo que esta es una matriz que va a actuar, por ejemplo, si aquí X es un elemento de D, entonces esto actuaría sobre X. Bien, ¿sí? Entonces la representación estándar pues actúa pues, de la manera en que tiene que actuar. Es una matriz, entonces va a actuar una matriz sobre un vector, X está en B. ¿Sí? Y de esta manera de escribir las cosas, acuérdense que les dije que en física nosotros a veces casi nunca dicen que es una representación y se llama representación vectorial porque si vamos a la representación va a ser el nombre del espacio vectorial sobre el que actúan, pues aquí los operadores o los elementos del grupo, sobre operadores, están actuando sobre un vector. ¿Qué vector? Esta X está en el espacio vectorial V. Entonces ya tengo por qué se llama representación vectorial. O fundamental porque pues pongo a actuar a los elementos del grupo, pues las pongo a actuar como matrices. Su manera como los encontré en la naturaleza cuando estudié, ¿no? Entonces esa es la representación estándar. Esto es para los grupos y para el álgebra, estándar grupos, ¿qué es grupos? Y para el álgebra es lo mismo, ¿no? Uf.
pi, que va de G, la voy a incluir en G, L, N, C, que lo puedo pensar como G, L, B. ¿Sí? Este es el álgebra de este grupo. Tenemos una otra representación muy importante que se llama representación adjunta. La representación adjunta es muy importante y va a actuar de esta manera. Entonces la representación adjunta, muy importante, que tiene así su notación especial. Entonces la representación adjunta va a ir de adjunta a grupos. Va del grupo, va a GLNC, pero ya sabemos que GLNC es isomorfo a GL sobre un espacio vectorial. Y ese espacio vectorial es muy característico de cualquier grupo. Ese espacio vectorial es su álgebra. Nosotros vimos hace unas clases que las álgebras son espacios vectoriales equipados con un producto algebraico. Entonces, la representación adjunta es agarra el grupo que quieras y lo vamos a representar como un operador que actúa sobre su álgebra. Aquí es un operador y aquí pues las álgebras son espacios vectoriales. Entonces, a cada elemento del grupo lo vamos a representar como un operador que actúa sobre su álgebra, ¿sí? De la siguiente manera. Entonces vamos a tener como, recuerden que X es un elemento, bueno, X y Y son elementos del álgebra. Entonces, si voy a agarrar un elemento del grupo, tengo que representar como un operador que actúa sobre un elemento del álgebra. Entonces voy a poner add a X, aquí está el operador que actúa sobre un elemento del álgebra y va a ser a X a la menos 1. ¿Recuerdan esta combinación de elementos del grupo con elementos del álgebra? Nosotros vimos hace unas clases, demostramos que esto está en el álgebra, ¿no? Entonces esta es la manera, esta es la representación adjunta para un grupo. Pero tengo que poner aquí cuál es el elemento del espacio vectorial, que aquí es su álgebra, porque si no, no lo puedo escribir. Si quito la X, o sea, cómo actúa este operador, A necesita mostrar explícitamente el vector sobre el que está actuando, porque si no, imagínense, no ponen esta X, sería muy confuso tratar de escribir esto sin escribir explícitamente la forma en que actúa la representación adjunta del grupo. Entonces, la adjunta para el álgebra
Entonces, add, acuérdense con minúsculas todo, con mayúsculas lo que es del grupo, con minúsculas, esto no lo puse en cursivos, con minúsculas lo que es del álgebra. Pues va a ir de el álgebra del grupo a el álgebra de este grupo, a G, L, G, ¿sí? Y la manera en que actúa, lo tengo que hacer igual que acá. Tengo que poner la adjunta de un elemento del álgebra y aquí como operador tengo que poner otro elemento del álgebra para mostrar cómo actúa. Los voy a escribir así: add x y, ¿sí? Esto es como operador, add x, y aquí está este add x, este es un operador que está aquí en GL, y el elemento sobre el que va a actuar del espacio vectorial del álgebra, esta y está aquí, esta y está aquí, y add x pues es un operador en GL. Entonces esto va a ser igual a el corchete del i de x con y. Esto se puede, antes lo hacía en clase y yo creo que está en las, ya no me acuerdo, pero en las clases completas, en el banco de clases, quizá está como cuando hacemos cómo subir del álgebra al grupo con la relación esta que bueno, aquí pondríamos add mayúscula y aquí add minúscula, pero aquí tendríamos que poner actuando sobre una y, phi de ex y con una aquí bueno, aquí esta x va a ser esta x y aquí la x sobre lo que va a actuar es sobre la y. Pero bueno, está hecho en alguna de las clases completas del banco de clases, está hecho detalladamente. Acuérdense que ahorita nada más estoy así como esbozando las ideas principales, pero sería importante que lo repasaran, y en mis notas del curso en representaciones tiene que venir, tampoco me acuerdo, pero seguro sí viene. Entonces esa es la representación adjunta. Estas tres representaciones son muy, muy importantes. Voy a hacer una pausa aquí.